Hare Krishna. Hare Krishna. Hola, mi nombre es Srivas Das Cervantes Torres. Soy hijo de la doctora María Elizabeth Torres, conocida como Radhika Devidasi o la Madre Radhika, y de Juan Fernando Cervantes Flores, conocido como en el ámbito del Bhakti como Premananda Das Adhikari. Nací en esta familia que inició en conciencia de Krishna, y eso ha sido como algo que he agradecido toda mi vida. Voy a narrar un poquito poquito cronológicamente, mi proceso en la conciencia de Krishna y simultáneamente con un poquito de la vida, ¿no? Cómo he experimentado esta vida. Bueno, creo que podemos empezar precisamente con la experiencia más cercana de la infancia que recuerdo. Yo recuerdo a mis padres siempre absortos en servicio en el templo. Cuando yo nací, era, digamos, el apogeo de la explosión Hare Krishna en México. Y los devotos, cuando alguien se hacía un devoto, generalmente se entregaba o se refugiaba en un templo, ¿no? Mis padres, ambos estaban estudiando medicina. Bueno, estudiaron medicina y al terminar, digamos que decidieron dedicar su vida a la misión que en ese momento Srila Prabhupada estaba impulsando personalmente. Y ellos se sintieron muy inspirados por toda esta energía espiritual que Prabhupada tenía, estaba, digamos, expresando, dando al mundo. Y cuando yo nací en el templo que se encuentra en Avenida Américas en Guadalajara. Fue uno de los primeros templos, si bien recuerdo, si mis datos son correctos, no sé si el segundo o el tercero. Y actualmente, de hecho, ahorita ese lugar es una funeraria, por cierto. A veces yo paso por ese lugar, por Avenida Américas, y veo el lugar donde nací, ¿no? Que era las habitaciones del templo de las devotas. Y en bueno, después de eso, digamos que el movimiento, bueno, se movía a diferentes partes en Guadalajara, y yo personalmente, bueno, estuve viajando con mis padres, ¿no? Mis padres, yo fui el segundo hijo. El primero fue Narada Muni, conocido ahorita actualmente como Gaura Shakti Das, y la verdad es que era muy divertido. Era muy divertido la vida en conciencia de Krishna, particularmente porque mis padres siempre estaban ocupados y yo me la pasaba jugando. Particularmente por eso. Cuando mis padres, digamos que se unieron al movimiento, lo hicieron con un humor realmente de entrega. Por lo tanto, había a donde se les decía o se les ordenaba ir, ellos iban. Entonces, digamos, pasé algunos años viajando entre Tulancingo, Hidalgo, la Ciudad de México, Guadalajara, y Estados Unidos, especialmente Los Ángeles. En Los Ángeles también algunos meses. Viajes muy largos, recuerdo esos viajes largos en un pequeño Volkswagen Sedán, un bochito,
viajar desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles. Recuerdo que eran creo que 3 días viajando. Era muy, muy, muy desesperante. Pero en general, ya que estábamos en los templos, pues bueno, había mucho juego y era muy, muy divertido. Terminando esa etapa, digamos, cuando yo tenía unos 7 años, no menos, unos 7 antes, no, donde más recuerdos tengo es en Tulancingo, la finca de Tulancingo en Rancho Canales, y en esa finca había un gurukula, ¿no? Es una escuela piloto, digamos, piloto donde los hijos de devotos podían ser educados. Y esta escuela estaba en medio de un bosque. Eso es un recuerdo muy, muy bonito que tengo. Muchos de los que estuvieron en Rancho Canales se quejan mucho del frío. Y recuerdo que había frío, pero yo no recuerdo haber sufrido del frío. Realmente recuerdo haber disfrutado mucho ese humor, ¿no? de vivir, de estar en el bosque, porque la escuela era un pequeño complejo que estaba en medio del bosque y no estoy seguro, pero habría que caminar unos 40 minutos para llegar a la comuna, digamos la comuna, donde estaba el templo. Y tengo recuerdos, ¿no? de que para muchos, tal vez ahorita lo menciono y algunos van a decir que era una tortura. Yo no recuerdo que haya sido una tortura, pero nos levantábamos muy, muy temprano, yo quiero decir, no sé, 3 de la mañana, algo así, para bañarnos con agua fría. Un niño que en ese momento yo tenía, digo, todavía no, creo que eran unos 5 años, 5 o 6 años a lo mucho. Sí. Y nos bañábamos con agua fría, agua que salía con escarcha, me acuerdo. No recuerdo haber sufrido eso, solo recuerdo esos pequeños detalles. Recuerdo de hecho disfrutarlo, divertirme mucho metiéndome al agua fría y como un reto. Pero después de eso caminábamos, no sé, habrá sido unos 40 minutos para llegar a la finca de Rancho Canales, a Mongolartic, ¿no? Donde estaban estas deidades muy hermosas de Sri Sri Radha Pranavallabha, que ahorita actualmente ya no están manifiestas. ¿Ahí las instalaron en Tulancingo? Sí, se instalaron en Tulancingo, Hidalgo. Ahí se instalaron, pero cuando el Rancho Canales cerró, se decidió vender porque era muy difícil. Bueno, me han explicado que era muy difícil, el frío realmente afectaba y no había experiencia agrícola entre las personas los devotos que iban llegando. No sabían cómo hacer para que funcionara un terreno, pero era una finca de 100 hectáreas, eran 100 hectáreas, y no sé si 20 o 40, no sé si 20 o algo así de hectáreas de bosque. Pero cuando cerró la finca de Rancho Canales, bueno, antes quisiera platicar otras experiencias ahí. Realmente era muy, 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 muy divertido esa finca para yo creo que todos los gurukulis, aunque algunos sí se quejan, he escuchado que algunos se quejan, yo me divertía mucho. Cuando amanecía nevado, que amanecía el pasto escarchado, era muy divertido aventarse de panza en el hielo y deslizarse. ¿No? Y también, bueno, los programas eran muy hermosos, específicamente me recuerdo de Mongolartic, llegar al templo a las 4:30 de la mañana y que empezara el Mongolartic. Obviamente después era cansado, ¿no? Entonces terminaba Mongolartic y aunque se supone que todos teníamos que estar cantando nuestra yapa, practicar nuestra yapa, pues la verdad es que ya nos dormíamos. Yo me acuerdo que me agarraba mi chadar y me hacía bolita en un cojincito por ahí y me dormía hasta la hora de Govinda. Había programas muy bonitos. Recuerdo un programa en particular muy bonito
que en ese entonces, al escuchar las historias de Krishna y de todos los avatares, me gustaba mucho el señor Ramachandra. Y en Tulancingo Hidalgo me acuerdo que cada año se hacía, no sé cuántos años se hicieron, pero se hacía el festival de Rama Navami, del señor Ramachandra, y hacían un enorme, o tamaño real, para mí era gigantesco y para un niño de 5 años, un Ravana, ¿no? El demonio Ravana, así, muy terrible. Y había desde meses antes ese humor porque quien lo hacía, si recuerdo bien, Janardana Prabhu, se encerraba ahí en la carpintería y empezaba a armar ese personaje así muy terrible, ¿no? Y había todo un humor entre todos los niños de que estaba Ravana ahí, ¿no? Entonces nos asustábamos y nos asomábamos y ¡ahí está Ravana! Y era pero era muy emocionante saber que iba a llegar Rama Navami, porque significaba que iba a ser ya Rama Navami. Nos gustaba mucho esa festividad a los niños. Y llegaba Rama, ya el día del festival, pues bueno, se colgaba este personaje. Y pues todos con nuestros arcos lanzábamos flechas, ¿no? Para luchar contra él. Era muy divertido. Y pues había alguien que hacía el papel de Ramachandra y que lanzaba flechas con fuego y empezaba a quemarse, ¿no? Y era así, para los niños era muy impactante, muy emocionante. Era una festividad que extraño, de hecho me gustaba mucho esa festividad, que no, en la ciudad no es posible hacerlas, pero en ese lugar era muy místico. ¿Qué más recuerdo de ese? O sea, tenía yo ahí 5 o 6 años, muy pequeño. Bueno. Pues bueno, muchas vagancias. Pero Visitas de gurús. En Panchadravida Swami, actualmente Janardana Swami, él estaba encargado ahí y visitaba también Hridayananda Das Goswami. Había era un humor totalmente, bueno, muy devocional. Todo el mundo hacía su mejor esfuerzo. Yo recuerdo que todo el mundo hacía sus mejores esfuerzos constantemente. A pesar de ser pequeños, siempre los devotos estaban trabajando, tratando de arar la tierra, cultivar. Que recuerdo que había papas para aventar para arriba. Desde entonces, como que no me gustan mucho las papas. Porque había papas para todo. Se comía papas para todo. Cuando había mucho. Quiero recordar más detalles de ahí, de Tulancingo. ¿Solo había las deidades Radha Pranavallabha? Estaba Radha Pranavallabha y Gauranitai. Que de hecho esas dos deidades son las que actualmente están en Nueva Nilachala. O sea, aquí en Guadalajara solamente estaba Jagannath, Baladevi y Subhadra. Y cuando cerró, se vendió, Radha Pranavallabha y Gauranitai vinieron al templo de Nueva Nilachala en Guadalajara. ¿Qué año fue cuando llegaron? No sabría decir, honestamente, ¿no? Si calculamos, si yo tenía como unos 5 años, pues ha de haber sido 87, 88, cuando llegaron a Guadalajara. Y esto, bueno, era muy especial. En Tulancingo Hidalgo tuve un accidente, recuerdo, igual vale la pena, que se desbocó una yegua y me pasó por encima una yegua, me arrolló una yegua, que venía desbocada, desde que todos gritaban, ¡ahí viene! No me acuerdo cómo se llamaba esta yegua, pero yo me escondí porque el doti se me desamarró. Cuando todos corrieron, el doti se me desamarró y yo no podía correr, entonces yo agarré el doti y me puse entre una pared y un poste de algo, un poste de luz o algo por el estilo. Pero curiosamente, yo pensé que iba a estar seguro ahí, ¿no? Pues dije, pues la yegua se va a ir por allá, ni modo que se venga por aquí, ¿no? Pero la yegua se vino directamente por ahí y me arrolló entre las patas. No recuerdo que se me haya roto nada ni nada, o sea, creo que sí pasó algo, pero no pasó a mayores. Es una anécdota interesante que ser arrollado por una yegua. Pero bueno, todo eso es en Tulancingo Hidalgo.
una experiencia donde pues siempre todo era un humor, en ese entonces el humor realmente era muy, muy devocional, todo el mundo estaba esforzándose mucho por promover, por crecer, por practicar la conciencia de Krishna, al punto de que se llegaba a cierto tipo de fanatismo, ¿no? Cierto tipo de fanatismo. Y obviamente, pues bueno, era pues la inmadurez normal, ¿no? O sea, las personas no eran, ¿cómo se puede decir? Venían con sus culturas particulares, ¿no? Y tratar de adaptar es como algo nuevo, muy, muy particular, no es tan sencillo. ¿Había distribución de libros también? Había mucha distribución de libros, exactamente, ¿no? De hecho, México en aquellos tiempos fue campeón a nivel mundial de distribución de libros en aquellos tiempos. Más adelante, ¿no? Yo creo que más adelante. Terminando ese periodo de Rancho Canales, creo que fue, si bien recuerdo, fue cuando ya mis padres salieron digamos, de haberse recluido en templos y de estar en templos y buscar nuevamente ejercer su carrera de medicina, porque la habían dejado, ellos la habían dejado. Pero recuerdo que no fue nada sencillo, como ese proceso en el que estuvieron viajando. Al final llegamos a Tulancingo, ahí estuvimos el tiempo. Mis padres estuvieron viajando y nosotros vivimos en Tulancingo, mi hermano y yo, Gaura Shakti, un tiempo. Yo por pocos periodos cortos, me parece, y luego iba y venía. No sé exactamente, era muy pequeño. Pero cuando terminó esa etapa, pues que fue la última como de esa infancia en templos y de estar en comunidades de devotos que estaban esforzándose por hacer comunidad principalmente, esforzándose por hacer comunidad. Sin embargo, no se concretaba, por ejemplo, ahí en Rancho Canales no se concretó, nunca se logró realmente. Pero después mis padres salieron y fue también una etapa complicada, porque habiendo abandonado la carrera y pues hicieron servicio y hicieron todo, se titularon, pero no, digamos, aunque tenían los mejores promedios, de hecho, de tener los mejores promedios hubieran podido tener como los mejores empleos en los lugares más privilegiados, pues al salir y regresar después, pues tuvieron que empezar como desde abajo, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi padre tuvo que esforzarse mucho por recuperar su carrera y recuerdo que le pagaban muy mal. O sea, como que sus compañeros o sus compañeros doctores u otros conocidos que ya tenían como una carrera y que él les pedía ayuda, pues sí lo tomaban así como que ok, está bien pues, pero le pagaban muy, muy, muy escasamente, y eso pues fue un poquito difícil. Pero pues mi padre se esforzó mucho, ¿no? Ahí fue una etapa en la que ya no vi mucho a mi padre porque pues él decidió como enfocarse en practicar la medicina. Entonces solamente lo veíamos en la tarde, todo el día trabajaba, y solo recuerdo que llegaba a casa y él se absorbía en cantar su yapa y en leer, ¿no? Siempre tengo ese recuerdo de mi padre, de que lo veía poco y cuando lo veía siempre estaba ocupado leyendo el Bhagavatam o cantando su yapa. De una manera alguien puede decir que había un poquito de ausencia, sin embargo yo agradezco mucho esa parte, sin justificar, ¿no? Porque alguien puede decir, no, se está justificando todo ese abandono. Digo, porque hubo hasta cierto punto, me parece que se podría calificar psicológicamente como un tipo de abandono. Sin embargo, el ejemplo que dieron mis padres, ya después cuando regresamos acá, mi madre hizo tantos esfuerzos por mantener las prácticas devocionales de un templo en casa, ¿no? Entonces mi casa era siempre un templo, todos los días se adoraban a Shri Radha Pranavalava, unas pequeñas deidades que todavía mi madre sigue adorando, de Radha y Krishna, y nos turnábamos. Bueno, ya después nació Krishna Vijay. Bueno, en Tulancingo Hidalgo nació Krishna Vijay. En Tulancingo Hidalgo nació Krishna Vijay y en ese
Cuando llegamos